Dios habla, pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque nuestro corazón está lleno muchas veces de rabia, de ira, de cosas que afectan nuestro ser interior. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y nos comunicamos con Dios a través de ese espíritu, porque Dios es espíritu. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y cuando estábamos alabando al Señor, Dios me habló. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo así que Dios habla? Tú escuchas una voz, es algo sobrenatural. Dios habla a nuestro espíritu. Y puedes escuchar a veces su voz, pero no puedo decir la voz de Dios es grave, aguda. No puedo decirlo, pero sé que es la voz de Dios. ¿Por qué la voz de Dios? Porque Dios habla a través de la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra, lee la Biblia. Y como esa palabra es espíritu, va a entrar dentro de tu corazón. Dice que ya la palabra de Dios no está escrita en piedra, sino que está escrita en nuestros corazones. Y traía un mensaje, pero llega el Señor y me dice, el amor, ámense, el amor borra todos los pecados. Tremendo eso, ¿no? El amor entre nosotros y a nuestro prójimo borra todos los pecados. Dice la Escritura en la versión Reina Valera del 60 que el amor cubre multitud de pecados. Borra los pecados. Y Jesús nos demostró ese amor. Un mandamiento nuevo os doy. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿mandamiento nuevo? Si la palabra de Dios dice lo que dijo en el video que vimos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo escuchamos. ¿Por qué un mandamiento nuevo? Porque Jesús, con su amor, un amor diferente, Jesucristo murió por todos los pecadores. Es un amor sacrificial. No es el amor del mundo. El amor del mundo es amar a los que te aman. ¿Sí o no? Es muy fácil amar a los que te aman. Pero es difícil amar a aquellos que te aman menos. ¿O así? Amar a tus enemigos. El amor entre nosotros borra todos los pecados. Porque el amor te hace sensible a escuchar la voz de Dios. Jesús llegó un día y lavó los pies de los apóstoles. Eso tiene un significado. Jesús el Señor demostró en la humanidad, porque era Dios y hombre, la actitud del siervo. Lavarle los pies
sus discípulos. Él era el Maestro, era el Señor, era Dios. Y se puso en los pies de ellos a lavarles el polvo, toda la contaminación. Tremendo eso, ¿no? El amor de Dios. Después dijo un día que el reino de Dios es como cuando vino Dios o va a venir Dios y va a separar las cabras de las ovejas. Pero también les dio una parábola maravillosa, que la voy a leer. Bendito sea el Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor? Y dijo el Señor, cuando se lo hiciste a estos, los más pequeños, me lo hiciste a mí. Cuando tú perdonas a tu hermano, tienes que ver a Cristo. Cuando tú das frutos, esos frutos los recibe el Señor, es el Señor. Hay una parte en Proverbios, que no recuerdo dónde está, que dice que el que presta al pobre, le presta a Dios. Dios mío, qué palabras. Dios nos está enseñando un amor que cubre, que borra todos nuestros pecados. Ese amor cambia nuestro corazón y lo vuelve sensible a escuchar la voz de Dios. Cuando yo amo a los difíciles, Dios me llena de su presencia. Atención, que esto es muy importante. Esto es muy importante. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando tú haces las cosas como para el Señor, ¿no dice que trabajamos como para el Señor? Tenemos un jefe difícil y dice, no pongáis los ojos, estás trabajando para el Señor, poné los ojos como para el Señor y perdonas a ese jefe difícil. Allí todas tus equivocaciones van a ser perdonadas por ese amor, porque el amor borra todos los pecados. Ese amor te hace libre, porque a veces veo, yo mismo lo he visto en mí, dureza de corazón. Un corazón como una piedra. Siendo cristianos, siendo justificados, teniendo la salvación,
No hay duda. Pero eso no debe ser así. La iglesia crecía porque decía la gente, mira cómo se ama. Jesús lloró con María y su hermana cuando Lázaro. ¿Y qué decía la gente? ¿Cómo lo amaba? ¿Es así o no es así? El amor. Un amor difícil humanamente, imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Esas bendiciones de ese amor, de perdonar al que te ofende. ¿Ah? Ese amor de dolerse con el que está sufriendo. Ese amor de mantener el vínculo de la paz. Ese espíritu apacible en medio de una tormenta. Como Jesús cuando dormía en la barca y había una tormenta, le caía agua como a los demás y él estaba con un espíritu apacible. Amén. Ese es el espíritu que tú y yo debemos tener. Un espíritu apacible. Yo siempre he dicho, espera, tómate tu tiempo para orar, que tus aguas se aquieten. Porque en este mundo hay aflicción. Llegan personas con palabras, con acciones que no nos gustan. Pero ese espíritu apacible, lleno de amor, porque vemos a Jesús que dice, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Está perdido, anda en tinieblas, en oscuridad. ¿No dice? ¿No lo dice la Escritura? Que la mente de las personas está entenebrecida, llena de tinieblas, llena de rabia, rencor, de ira. Y en la ira de las personas no está la justicia de Dios. ¿Lo dice la Escritura? No opera la justicia de Dios. La justicia de Dios opera cuando tú soportas y sufres la calumnia, el maltrato, la falta de amor muchas veces. Pero tú lo sufres y ese sufrimiento trae un peso de gloria. ¿Sabe usted? Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Pero a veces somos duros con los indigentes de la calle. Reprendo ese demonio, ese espíritu inmundo. Pero muchas veces no hay amor, hay juicio. Se nos ha olvidado de dónde nos ha sacado el Señor. Nunca se te olvide de dónde te ha sacado el Señor, de la cantera que te sacó. ¿No dice la Escritura que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Ah, pero nosotros ya estamos en el reino de Jesucristo. Me olvido de los demás. No hacemos ningún sacrificio por aquel que está gritando su alma, auxilio que me muero. Necesito a alguien que me ame, que me soporte, que haga un sacrificio vivo. Y nuestra carne y las cosas de este mundo hacen que nosotros nos sintamos impotentes.
para hacer la obra de servicio, la obra de amor a aquellos que lo necesitan. Un verdadero siervo tiene que saber que no necesita. Jesús no pidió nada para él. Él hacía todo por los demás, ¿o no? No buscaba su comodidad. Venía a traer paz. Les decía a los discípulos, vayan a las casas y digan, paz a estas casas. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Ah? No llevéis nada. Ni comida, ni vestido, nada. Una muda. Tremendo, ¿no? Pero nosotros a veces estamos con estas casas atesoradas. Nuestra vida atesorada. Y esa gente que está pidiendo un bocado de pan, una palabra, una demostración de amor. Tremendo, ¿no? Dureza de corazón. ¿Sabe qué es lo que lo hace a uno impotente? Yo le decía a unos hermanos en estos días, me siento impotente, veo tanta necesidad. Excusas. Porque muchas veces no lo hacemos por evitar cosas con los demás, incomodidades. No queremos estar incómodos. No quiero que nadie venga a cambiar el entorno de mi casa, de mi vida. ¿Es así o no es así? Tiene una persona necesidad de un lugar, no lo damos porque vamos a incomodar a nuestros hijos, a nuestra mujer. Y dice la palabra que seamos hospedadores. Les quiero decir que yo podía predicar de muchas cosas este domingo, pero esta palabra me ha retumbado y me ha tocado. ¿Entiendes? Porque tú cuando escuchas la voz de Dios, te mueve las entrañas. Todo tu ser se conmueve y se derrumba todo argumento, todo pensamiento bueno, de buenas intenciones. No es suficiente las buenas intenciones. ¿Me hago entender, hermanos? Eso no vale. El amor tiene que ser demostrado. Como dijo Jesús, a mí me lo hiciste. ¿Cuándo, Señor, estabas en la cárcel? O sea, una persona a veces está en la cárcel, no física. ¿Sí o no? Pero está encerrado. No puede tomar decisiones. Porque hay un alguacil, hay alguien que está ahí, que lo tiene con doble llave. Y alrededor de esa cárcel están un poco gente de cárcel y él está viendo todos esos que están encarcelados también. Un lugar hostil. ¿O no es así? En vez de llegar a vosotros, se ha sido entregada las llaves del reino.
En mis años sirviendo al Señor siempre he huido de la comodidad, de esas iglesias cómodas. Donde dicen, no estamos preparados para eso. No es así. Ese no es el Evangelio. Sí estamos preparados para visitar a los presos, para darle comida al hambriento, para traer libertad a los cautivos, para llevar las buenas noticias. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. Que Dios te da libertad. Que Dios te da paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Un Dios de poder. Jesús se puso en la condición, siendo el maestro de siervo, a lavar los pies de los apóstoles, porque él tenía muy claro, ¿sí o no? Él tenía muy claro lo que venía a hacer, a darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Y conocemos la escritura que dice que Él está cercano a los humildes, pero mira de lejos al orgulloso. Tremendo eso, ¿no? Humildad. Humildad no es estar agachado. Humildad es hacer la voluntad del Padre. Y siempre nos preocupamos de nuestra imagen. Esa cara atractiva, esa apariencia. Si la apariencia que debemos tener es la interior. Jesús lo dijo, vosotros por fuera sois hermosos. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Ah? Vamos a participar ahora de la Santa Cena del Señor. Porque también tenemos que entender que este mensaje cumple un propósito. No de juicio, nunca. No es de juicio. El Evangelio nos lleva al arrepentimiento. ¿O no es así? Arrepentidos y convertidos. Porque todos estamos en un proceso. Y Dios nos quiere hablar, como cantábamos, somos sus amigos. ¿Le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios siempre nos habla la verdad de la palabra. Pero la palabra tiene un ingrediente, llena de amor. No de juicio ni condenación. Porque muchas veces esta palabra a muchos les puede sonar y les puede rechinar y les puede mover las entrañas. Porque tiene que hacerlo. Pero tiene que haber en ti lo que dice la Escritura. Después produce algo bueno. ¿Me entiendes? Por eso dice que la palabra es fuego consumidor. Que es como martillo que rompe la piedra.
Y en ese fuego somos oro, pero en ese oro a veces hay escoria, y esa escoria tiene que ser sacada de ahí para que sea oro de Ofir. Un cristiano tiene que tener un corazón sensible, lleno de amor, pero no como una piedra. Padre, te amo, gracias, Señor. Y te ruego que seas propicio a todos aquellos que me escuchan este día, para que la palabra cumpla el propósito de transformar el pensamiento, porque tal como sea tu pensamiento, tal eres. Y los pensamientos de Dios para tu vida y la mía son de bien y no de mal. Y siempre esperamos que el Señor, Dios, nos enseñe cómo debemos vivir en esta vida, porque Él está mirando nuestro carácter, nuestro corazón, y quiere quitar de nosotros todo estorbo para que tengamos esa vida y vida en abundancia. Porque un corazón lleno de amor es un corazón lleno de gozo. Un corazón lleno de amor te limpia de toda maldad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.